Existe una frase. Solo una frase de 11 palabras que un pasajero pronunció en el mostrador de facturación de un aeropuerto en Miami hace algunos meses. Tenía un billete en clase económica. Un trayecto de 9 horas hacia Europa. Asiento central. Últimas filas de la cabina. 30 segundos después de pronunciar esas palabras, la agente de la aerolínea escribió algo rápidamente en su ordenador, imprimió una nueva tarjeta de embarque y se la entregó sonriendo. Asiento 2A. Primera clase. Sin pagar un solo dólar extra. Sin utilizar millas. Sin estatus VIP. Sin ninguna membresía exclusiva. Solo una frase. Hoy vas a descubrir esa frase y además otras 14 estrategias que utilizan los viajeros que casi nunca terminan volando en económica. Tácticas que se aplican en aeropuertos de todo el mundo y que rara vez alguien dentro de la industria explica abiertamente. Bienvenido a Aerocódigo Supremo. Después de esto, no volverás a mirar los viajes en avión de la misma manera. Acto número 1. Vamos a comenzar con esa famosa frase. Pero primero debes entender por qué funciona. Porque si simplemente repites las 11 palabras sin comprender la psicología y el mecanismo que hay detrás, probablemente las usarás mal y no obtendrás ningún resultado. El mostrador de check-in es uno de los lugares con mayor poder discrecional dentro de todo el sistema aeroportuario. La persona que está detrás de ese mostrador tiene acceso a opciones que ninguna aplicación, ningún chatbot y ningún centro de atención telefónica puede ofrecerte. Puede modificar tu asiento. Puede aplicar mejoras de cortesía. Puede añadir observaciones a tu reserva que influyan en cómo te atenderá la tripulación durante el vuelo. Puede comunicarse con supervisores que poseen aún más autoridad. Y cuando existe disponibilidad, incluso puede trasladarte a una cabina superior sin cobrarte nada. Todo ese poder existe. Pero no se utiliza con todos los pasajeros por igual. Y esa diferencia no es casualidad. Los agentes de facturación atienden entre cientos de viajeros cada jornada laboral. La mayoría de esas interacciones son rápidas, impersonales y, en muchos casos, desagradables. Personas que exigen, que protestan, que hablan con impaciencia, que tratan al personal como si fuera una máquina. Por eso, cuando aparece alguien que se comporta de forma diferente, ocurre algo interesante. Un pasajero que llega con calma, que formula una pregunta adecuada, que elige el momento correcto y el tono correcto. No solo llama la atención. Se convierte en alguien a quien el agente realmente desea ayudar. La frase es esta. Después de que el agente revise tu pasaporte y localice tu reserva, pero antes de imprimir tu tarjeta de embarque, míralo con naturalidad y pregunta. ¿Existe alguna posibilidad de que haya espacio disponible en una cabina superior para este vuelo? 11 palabras. Nada más. Sin dramatizar. Sin sonar desesperado. Sin actuar como si esperases una respuesta positiva obligatoria. Esa frase produce un efecto muy específico. Primero, demuestra que entiendes cómo funciona el sistema. Sabes que existen asientos vacíos en categorías superiores y sabes que el agente tiene acceso a ellos. Segundo, la pregunta está formulada como una posibilidad y no como una exigencia. Eso deja el control completamente en manos del agente. Y cuando las personas sienten que mantienen el control, suelen mostrarse mucho más abiertas a ayudar. Tercero, el momento es fundamental. Si haces la pregunta antes de que impriman tu tarjeta de embarque, modificar tu asignación es una tarea rápida. Después de imprimirla, el proceso requiere pasos adicionales. Y cada paso extra crea resistencia. Antes de imprimirla, cambiar el asiento puede tomar apenas unos segundos. La efectividad de esta estrategia en vuelos con disponibilidad real es mucho mayor de lo que la industria suele admitir públicamente. Y hay algo importante. Tú no puedes ver desde fuera cuántos asientos libres quedan en las cabinas superiores. La única manera de saberlo es preguntar. ¿Y cuál es el peor escenario posible?
Un no educado. Y ese no te cuesta absolutamente nada. Acto número 2. La siguiente estrategia ocurre mucho antes de que llegues al aeropuerto. Y tiene un impacto enorme sobre cómo el sistema te evalúa incluso antes de que hables con un empleado. Se trata de la optimización de tu perfil de pasajero. Es uno de los aspectos más ignorados por los viajeros frecuentes. Y al mismo tiempo uno de los más importantes. Cada aerolínea construye un perfil digital de cada cliente. Ese perfil se alimenta con cada interacción que has tenido con la compañía. Cada vuelo. Cada reclamación. Cada solicitud especial. Cada comentario. Cada encuesta completada. Y cada dato que decidiste completar o dejar vacío. Toda esa información genera una puntuación interna. No es tu categoría de viajero frecuente. Es algo diferente. Más complejo. Y muchas veces más influyente. Los sistemas utilizan esa puntuación para determinar quién recibe determinadas ventajas cuando aparecen oportunidades. El primer elemento que influye es la completitud del perfil. Un perfil que incluye fotografía, preferencias de asiento, preferencias alimentarias, datos de contacto completos y métodos de pago registrados tiene una valoración mucho más alta que uno que únicamente contiene un nombre y una dirección de correo electrónico. El segundo elemento es el historial de interacciones positivas. Los pasajeros que responden encuestas y dejan valoraciones favorables generan indicadores internos que los sistemas identifican como viajeros de bajo riesgo. Y las aerolíneas prefieren premiar precisamente a ese tipo de clientes. El tercer factor es probablemente el más sorprendente. Las compañías registran si en algún momento colaboraste voluntariamente cuando un vuelo estaba sobrevendido. Los pasajeros que han demostrado flexibilidad anteriormente reciben marcadores internos de cooperación. Y esos marcadores tienen más peso del que la mayoría imagina cuando llega el momento de asignar determinados beneficios. Por eso dedicar unos minutos a completar correctamente tu perfil en cada aerolínea puede convertirse en una de las inversiones más inteligentes que hagas antes de viajar. Acto número 3. Existe una ventana muy específica dentro del aeropuerto. Una ventana que dura aproximadamente 18 minutos. Y durante ese breve periodo las probabilidades de conseguir una mejora gratuita son más altas que en cualquier otro momento del viaje. La mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe. Esa ventana comienza cuando el agente de puerta abre el sistema para preparar el embarque final. Normalmente ocurre entre 35 y 40 minutos antes de la salida programada. Y termina justo antes de que comience el embarque general. En ese instante el agente tiene acceso a toda la información actualizada del vuelo. Puede ver exactamente cuántos asientos quedan libres en primera clase o ejecutiva. Puede ver cuántas solicitudes de mejora están pendientes. Y puede saber si esas solicitudes realmente cubrirán todos los asientos disponibles. Si detecta que sobrarán plazas premium, tiene margen para actuar. Y ahí aparece la oportunidad. Para aprovechar esta situación necesitas llegar a la puerta con suficiente antelación. Al menos 40 minutos antes. No 20. No 30. 40. Eso te permite estar presente antes de que la ventana se abra. Durante los primeros minutos no pidas nada. Simplemente interactúa con normalidad. Pregunta si el vuelo sale puntual. Haz algún comentario casual sobre el destino. Mantén una conversación breve y genuina. Luego, cuando el agente esté gestionando el embarque y aún no haya comenzado la llamada general, formula tu solicitud. En ese momento específico tiene más información, más capacidad de decisión y más incentivos para utilizar esa capacidad que cualquier otra persona en el aeropuerto. Acto número 4. Esta estrategia utiliza algo que la mayoría jamás consideraría como herramienta para conseguir una mejora. Y aún así tiene una efectividad sorprendente. Se basa en las ocasiones especiales. Las aerolíneas tienen una tradición no escrita de reconocer momentos importantes cuando estos se comunican de forma auténtica.
Cumpleaños. Aniversarios. Lunas de miel. Graduaciones. Reencuentros familiares. Celebraciones significativas. Cuando una persona menciona una ocasión especial de forma natural y sin expectativas evidentes, activa una respuesta humana que ningún algoritmo puede replicar. La clave está en cómo lo haces. Porque hacerlo mal puede arruinar por completo el efecto. Nunca digas: «Es mi cumpleaños, ¿pueden darme un upgrade?». Eso suena como una exigencia disfrazada. Y los agentes lo detectan inmediatamente. En cambio, puedes decir algo sencillo como: «Este viaje es especial para nosotros. Vamos a celebrar nuestro aniversario cuando lleguemos». Sin pedir nada. Sin insinuar nada. Simplemente compartiendo información. Lo que suceda después dependerá de la disponibilidad y de muchos factores externos. Pero una cosa sí es consistente. Cuando el agente percibe una historia humana detrás del pasajero, la disposición a ayudar aumenta considerablemente. Acto número 5. Este último truco de esta primera parte es probablemente el más inesperado. Porque consiste en hacer exactamente lo contrario de lo que la mayoría hace cuando intenta conseguir una mejora. Muchos viajeros creen que deben llegar vestidos como ejecutivos. Trajes elegantes. Ropa formal. Zapatos impecables. Pensando que la apariencia sofisticada es la clave. Pero la realidad es diferente. La imagen importa. Sin duda. Pero no por la elegancia. Lo que realmente influye es la coherencia de toda tu presencia. Los agentes forman una impresión en apenas unos segundos. Y esa impresión se construye con señales mucho más profundas que la ropa. El contacto visual transmite seguridad. La calma transmite experiencia. La forma de hablar transmite confianza. Los viajeros que parecen cómodos dentro del entorno aeroportuario suelen generar mejores percepciones que quienes se muestran tensos o apresurados. Y existe un detalle extremadamente poderoso. Uno que casi nadie considera. Guardar el teléfono antes de acercarte al mostrador. Mantenerlo fuera de tus manos durante toda la interacción. Porque cuando eliminas esa distracción y prestas atención completa a la conversación, proyectas una presencia que la mayoría de los pasajeros simplemente no transmite. Hay algo que las aerolíneas jamás anuncian en sus comerciales. Existe un sistema invisible que funciona detrás de cada mostrador de check-in, detrás de cada puerta de embarque y detrás de cada decisión de upgrade que ocurre en un aeropuerto. La mayoría de los pasajeros cree que conseguir un asiento en primera clase sin pagar es cuestión de suerte. No lo es. El año pasado, en un aeropuerto de Miami, un hombre llegó con un boleto económico para un vuelo de 9 horas rumbo a Europa. Su asiento estaba asignado en la última sección del avión, justo en el medio de una fila llena. 30 segundos después de decir una frase específica al agente de check-in, recibió una nueva tarjeta de embarque. Asiento 2A. Primera clase. Sin puntos. Sin membresía VIP. Sin pagar un solo dólar adicional. Solo una frase. Y hoy vas a descubrir esa frase, junto con las estrategias que utilizan los viajeros más inteligentes para volar mejor, gastar menos y obtener beneficios que la mayoría de los pasajeros ni siquiera sabe que existen. Bienvenido a Aerocódigo Supremo. Lo que estás a punto de aprender cambiará para siempre la forma en que viajas. Primer secreto, la frase que abre puertas. Antes de revelar las 11 palabras exactas, necesitas entender por qué funcionan. Porque no se trata únicamente de las palabras. Se trata del momento. Se trata de la psicología. Y se trata de comprender quién tiene realmente el poder dentro de un aeropuerto. La mayoría de las personas piensa que las decisiones importantes las toma la computadora. En realidad, muchas de ellas las toma una persona. El agente que está detrás del mostrador de check-in posee una capacidad de decisión mucho mayor de lo que imaginas. Puede cambiar tu asiento. Puede añadir observaciones a tu reserva.
Puede conectarte con supervisores. Y, en determinadas circunstancias, puede incluso asignarte un asiento en una cabina superior. Pero hay un detalle importante. No utiliza ese poder con todos los pasajeros. Piensa en su jornada. Durante un turno normal, atiende cientos de personas. Personas estresadas. Personas apuradas. Personas que exigen. Personas que se quejan. Por eso, cuando aparece alguien educado, tranquilo y respetuoso, ocurre algo interesante. Se vuelve memorable. Y las personas recuerdan a quienes las tratan bien. La frase es esta. ¿Existe alguna posibilidad de que haya espacio disponible en una cabina superior para este vuelo? Nada más. Sin presión. Sin exigencias. Sin actuar como si merecieras un favor. Solo una pregunta amable. ¿Por qué funciona? Porque demuestra que entiendes que el sistema tiene opciones. Porque deja el control completamente en manos de la gente. Y porque la haces en el momento correcto. Justo antes de que imprima tu tarjeta de embarque. Una vez impresa, modificarla implica pasos adicionales. Antes de imprimirla, el cambio puede realizarse en cuestión de segundos. La peor respuesta que puedes recibir es un simple no. Y ese no te cuesta absolutamente nada. Segundo secreto, el perfil oculto que las aerolíneas construyen sobre ti. La mayoría de los viajeros presta atención a los puntos acumulados. Pero muy pocos prestan atención a algo mucho más importante. Su perfil digital. Cada vez que vuelas, el sistema registra información. Tus preferencias. Tus solicitudes. Tus comentarios. Tus evaluaciones de servicio. Tus hábitos de viaje. Todo. Y aunque las aerolíneas no suelen hablar públicamente de ello, esa información influye en cómo te percibe el sistema. Un perfil completo transmite confianza. Un perfil incompleto transmite incertidumbre. Por eso los viajeros experimentados dedican unos minutos a actualizar sus datos. Añaden información de contacto. Registran preferencias de asiento. Configuran preferencias de comida cuando están disponibles. Mantienen sus cuentas actualizadas. Parece algo pequeño. Pero los pequeños detalles suelen marcar diferencias enormes. Tercer secreto, la ventana de oro de los upgrades. Existe un momento específico antes del embarque donde las oportunidades aumentan considerablemente. Y casi nadie lo aprovecha. Sucede aproximadamente entre 40 y 20 minutos antes de la salida. Durante ese periodo, los agentes de puerta ya conocen exactamente cuántos asientos premium continúan vacíos. También saben cuántos pasajeros siguen esperando upgrades. Y pueden anticipar si esos asientos terminarán ocupados o no. Los viajeros que conocen este momento llegan temprano. No aparecen cuando el embarque ya comenzó. Llegan antes. Observan. Conversan con naturalidad. Y cuando surge la oportunidad adecuada, realizan una consulta educada. No exigen. No presionan. Simplemente preguntan. Y muchas veces, esa diferencia cambia completamente el resultado. Cuarto secreto, el poder de una ocasión especial. Las aerolíneas son empresas. Pero las personas que trabajan en ellas siguen siendo personas. Y los seres humanos responden a las historias. Un aniversario. Una luna de miel. Una reunión familiar después de muchos años. Un cumpleaños importante. Cuando una ocasión especial se menciona de forma natural, sin manipulación y sin expectativas exageradas, genera una conexión humana inmediata. La clave está en cómo lo dices. No preguntes. ¿Pueden darme un upgrade porque es mi cumpleaños? Eso suena como una exigencia disfrazada. En cambio, comparte la información con naturalidad. Algo tan simple como: estamos muy emocionados. Celebramos nuestro aniversario cuando lleguemos. Nada más. Sin pedir nada.
Sin insinuar nada. Solo una conversación genuina. Lo que ocurra después dependerá de muchos factores. Pero las probabilidades de recibir ayuda siempre aumentan cuando una interacción deja de ser una simple transacción y se convierte en una experiencia humana. Quinto secreto, la apariencia correcta no es lo que crees. Muchos pasajeros creen que para conseguir un upgrade deben vestir como ejecutivos de película. Trajes caros. Zapatos elegantes. Ropa extremadamente formal. La realidad es mucho más interesante. Lo que los empleados perciben no es únicamente tu ropa. Perciben tu comportamiento. Tu postura. Tu energía. Tu forma de comunicarte. Una persona tranquila transmite experiencia. Una persona relajada transmite confianza. Una persona que mantiene contacto visual y presta atención completa transmite respeto. Y aquí aparece uno de los detalles más poderosos de todos. Guardar el teléfono. Antes de llegar al mostrador. Mientras la mayoría de los pasajeros permanece mirando una pantalla, quien ofrece atención completa destaca inmediatamente. Porque en un mundo lleno de distracciones, la atención se ha convertido en una rareza. Y las personas recuerdan a quienes les prestan atención genuina. Eso fue solo el comienzo. Porque lo que viene después es aún más sorprendente. Existe una lista interna de cortesía que la mayoría de los pasajeros jamás verá. Existe una forma de monitorear la ocupación real de cabinas premium antes del vuelo. Y existe una conversación específica que puedes tener con la aerolínea incluso antes de llegar al aeropuerto para aumentar tus posibilidades. Pero esos secretos los descubrirás en la siguiente parte. Acto número 9. La mayoría de los pasajeros cree que un retraso o una cancelación es el peor escenario posible. Y desde cierto punto de vista, tienen razón. Nadie disfruta quedarse atrapado durante horas en un aeropuerto. Pero lo que casi nadie sabe es que precisamente en esos momentos ocurren algunas de las mejores oportunidades para obtener beneficios que normalmente serían imposibles. Cuando una aerolínea cancela un vuelo o sufre un retraso importante, se activa un mecanismo interno que la mayoría de los viajeros nunca llega a ver. Existen dos versiones de ese proceso. La versión pública y la versión privada. La versión pública es la que todos conocen. Cupones de comida. Reubicación en el siguiente vuelo disponible. Posibles noches de hotel. Compensaciones básicas. Pero detrás de ese sistema existe otro nivel. Uno que solo aparece para quienes saben cómo comunicarse correctamente. Cuando ocurre una interrupción importante, los agentes tienen más flexibilidad de la habitual. Pueden acceder a rutas alternativas. Pueden mover pasajeros entre diferentes vuelos. Y en algunos casos pueden utilizar asientos premium que normalmente permanecerían fuera de tu alcance. La diferencia está en cómo te acercas. Mientras la mayoría llega enfadada, exigiendo respuestas inmediatas, los viajeros experimentados utilizan una estrategia completamente distinta. Se acercan temprano. Antes de que la fila se vuelva interminable. Antes de que los agentes estén completamente saturados. Y utilizan una frase simple. Entiendo que esta situación es complicada para todos. Estoy aquí para encontrar junto a usted la mejor solución posible. Parece algo pequeño. Pero cambia completamente la dinámica. Porque deja de ser una confrontación. Y se convierte en una colaboración. Y cuando una persona con acceso al sistema te percibe como un aliado en lugar de un problema adicional, las posibilidades cambian radicalmente. Acto número 10. Existe una estrategia que casi nadie utiliza porque requiere pensar más allá de un solo vuelo. La mayoría de los pasajeros elige una aerolínea y permanece con ella durante años. Y aunque eso tiene ventajas, también puede limitar oportunidades que permanecen invisibles para la mayoría. Las grandes alianzas aéreas funcionan como ecosistemas completos. Dentro de ellas, diferentes aerolíneas comparten beneficios, acceso a salas VIP y reconocimiento de estatus.
Pero también generan algo más interesante. Oportunidades inesperadas de upgrade. Imagina dos pasajeros. Ambos tienen exactamente el mismo nivel de viajero frecuente. Uno vuela con la aerolínea principal. El otro vuela con una compañía asociada dentro de la misma alianza. Dependiendo de la ruta y la ocupación del vuelo, el segundo pasajero puede terminar compitiendo con menos personas por los mismos asientos premium. Y eso modifica completamente las probabilidades. Los viajeros más estratégicos no piensan únicamente en acumular puntos. Piensan en donde existe menos competencia. Porque a veces el camino más rápido hacia una cabina superior no es la aerolínea más obvia. Es la que nadie más está considerando. Ahora llegamos a uno de los secretos más interesantes de toda esta serie. Acto número 11. Existe un momento que ocurre antes de cada vuelo internacional importante. Un momento que la mayoría de los pasajeros jamás nota. Pero que puede cambiar completamente tus posibilidades. Se llama liberación de inventario premium. Y funciona así. Las aerolíneas no ponen todos sus asientos premium a la venta desde el primer día. Una parte importante permanece retenida. Reservada. Protegida por algoritmos que intentan maximizar ingresos hasta el último momento posible. Pero llega un punto en que esos sistemas deben tomar una decisión. Vender esos asientos. O liberarlos. Y esa evaluación ocurre normalmente en 3 momentos clave. Aproximadamente 72 horas antes del vuelo. 24 horas antes del vuelo. Y durante los minutos finales previos al cierre de puerta. Por eso muchos viajeros observan cambios sorprendentes justo antes del embarque. Asientos que parecían imposibles aparecen de repente. Opciones que llevaban semanas bloqueadas quedan disponibles. No es casualidad. Es el sistema ajustándose en tiempo real. Y quien entiende ese calendario sabe exactamente cuándo preguntar. Porque pedir demasiado temprano suele ser inútil. Y pedir demasiado tarde puede significar que la oportunidad ya desapareció. Acto número 12. Ahora viene una estrategia que parece completamente ilógica. Para conseguir más beneficios, a veces debes estar dispuesto a renunciar a algo primero. Se llama intercambio de flexibilidad. Y ocurre principalmente en vuelos sobrevendidos. Cuando una aerolínea vende más boletos de los asientos disponibles, necesita voluntarios. La mayoría de los pasajeros espera el anuncio oficial. Los viajeros experimentados no. Se acercan antes. Mucho antes. Y simplemente hacen saber que están abiertos a considerar opciones. Eso cambia todo. Porque antes de que comience la negociación pública, la aerolínea todavía tiene margen para ofrecer alternativas mucho más atractivas. Créditos de viaje. Acceso VIP. Asientos superiores. Compensaciones más generosas. Lo que parecía un inconveniente puede convertirse en una oportunidad extraordinaria. Siempre que llegues antes que los demás. Acto número 13. Hay un canal de comunicación que funciona las 24 horas del día. Y la mayoría de los pasajeros solo lo utiliza cuando está enfadada. Las redes sociales. Pero los viajeros más inteligentes las usan de una forma completamente diferente. No esperan a tener un problema. Crean una interacción positiva antes del vuelo. Un comentario auténtico. Una experiencia real. Una observación genuina. Nada exagerado. Nada artificial. Lo interesante es que muchas aerolíneas cuentan con equipos especializados que monitorean constantemente esas menciones. Y cuando detectan interacciones positivas auténticas, suelen responder de manera muy distinta a cómo responden una queja pública. Porque para ellos también es valioso recordar a los pasajeros que generan experiencias positivas. Y a veces esa simple interacción abre puertas que otros pasajeros ni siquiera saben que existen. Acto número 14. Si viajas acompañado, probablemente estás cometiendo un error sin darte cuenta.
La mayoría de las parejas solicita mejoras para ambos pasajeros al mismo tiempo. Y eso multiplica la dificultad. Porque encontrar un asiento premium es relativamente sencillo. Encontrar dos juntos es mucho más complicado. Los viajeros experimentados entienden una realidad simple. Resolver un problema pequeño es más fácil que resolver uno grande. Por eso muchas veces comienzan solicitando una mejora para una sola persona. Cuando el sistema encuentra una solución parcial, aparece una nueva situación que el personal intenta resolver. Y en determinadas circunstancias, eso termina beneficiando a ambos pasajeros. No ocurre siempre. Pero sucede con mucha más frecuencia de lo que la mayoría imagina. Y finalmente llegamos al último secreto. El más importante de todos. Acto número 15. Después de toda la tecnología. Después de todos los algoritmos. Después de todas las aplicaciones. Existe algo que sigue teniendo más influencia que cualquier sistema automatizado. El factor humano. Las aerolíneas pueden automatizar procesos. Pueden automatizar reservas. Pueden automatizar asignaciones. Pero no pueden automatizar completamente las decisiones humanas. La amabilidad. La paciencia. La educación. La empatía. La gratitud genuina. Ningún algoritmo puede medirlas perfectamente. Y sin embargo siguen influyendo en miles de decisiones cada día. Los mejores viajeros del mundo entienden algo fundamental. No obtienen resultados extraordinarios porque conocen un truco secreto. Los obtienen porque entienden cómo funcionan las personas. Cada estrategia que aprendiste en esta serie aumenta tus probabilidades. Pero todas descansan sobre una misma base. La forma en que tratas a quienes trabajan detrás del sistema. Porque cuando una persona tiene la capacidad de mejorar tu experiencia y además siente que ha sido tratada con respeto, ocurre algo que ninguna aplicación puede replicar. Aparece la voluntad genuina de ayudar. Y esa sigue siendo la ventaja más poderosa de todas. Has llegado al final de esta serie. Ahora no tienes simplemente un consejo aislado. Tienes un sistema completo. Un conjunto de estrategias que trabajan juntas para ayudarte a viajar mejor, reducir problemas y aumentar tus oportunidades cada vez que entres a un aeropuerto. Y aunque algunos de estos secretos pueden darte acceso a mejores asientos, mejores experiencias o mejores oportunidades, el más importante sigue siendo el último. Porque funciona en cualquier aerolínea. En cualquier aeropuerto. En cualquier país. Y en cualquier vuelo. El factor humano. El único hack que nunca deja de funcionar.